Con nosotros aquí en el Cafecito de la Mañana. Ya ha llegado el momento de uno de nuestros segmentos favoritos y precisamente es a cargo de la doctora Silvia Denise Reyes, quien es geriatra y viene a platicarnos un tema muy interesante. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Muy bien, muy contentos, sobre todo porque nos traes cada segmento temas de mucho interés, de mucha importancia y relevancia, porque luego hay cosas que no les tomamos la importancia de vida. Exacto. Oye, y esto que dices tú ahorita de que no le tomamos la importancia de vida, fíjate que este es un tema que encaja perfecto ahí, porque vamos a hablar de polifarmacia. Ok. Entonces, ¿qué entendemos por polifarmacia? Porque yo creo que muchos de nuestros adultos mayores tienen polifarmacia y como dices tú, pues ahí está. Y ahí está, y a veces ahí sigue y ahí seguirá, ¿verdad? Fíjense que polifarmacia, ¿cuánto pensarías tú que es múltiples medicamentos? ¿A qué le pondrías mucho? Yo pienso que podría convertirse polifarmacia arriba a lo mejor de 3 medicamentos que se toman continuamente por un periodo largo de tiempo. Ay, dale, muy bien, palomita. Pues fíjense que sí, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que polifarmacia, es decir, la ingesta de múltiples medicamentos, vamos a considerarla cuando son 3 o más medicamentos. ¡Ay, sí supe! Sí supiste. Hay otras bibliografías que, por ejemplo, dicen que son 5 medicamentos, otras que dicen que son 4 medicamentos. Lo que es la realidad es que aquí no importa, bueno, sí importa el número de medicamentos, claro, pero lo que más importa es si esos medicamentos son estrictamente necesarios o no. Y la mayoría de los pacientes vamos a encontrar que tienen algo que se llama polifarmacia injustificada. ¿Qué quiere decir? Sí. Que toman muchos y muchos de ellos ni lo requiere y otros que requiere no los toma. Sí. Entonces, fíjense que en promedio el mexicano adulto mayor toma 8 medicamentos. Es lo que toma el paciente mayor en México, ¿no? A mí me ha tocado pacientes, por ejemplo, con 20, 25 medicamentos, ver en la consulta, Ay, ¿verdad? Es muchísimo. Es muchísimo. Okay. Ahora, fíjense algo. A veces cuando les preguntamos a los pacientes qué medicamentos toma, pues nos dicen los que tienen por prescripción médica, o sea, los que un médico les dio en una receta. Pero esto no engloba toda la polifarmacia. La polifarmacia también engloba herbolaria, suplementos alimenticios, suplementos nutricionales, vitaminas, minerales. Y hay como esa tendencia que el paciente cree o la familia cree que esos no son medicamentos. Sí son. Que esos no tienen nada que ver, que esos son como extras o como que no tienen como, no son dañinos. Y yo siempre les digo, cosa que metan a su boquita, tomen en cuenta que lo va a trabajar su hígado, su riñón. Y su hígado y su riñón ya no trabaja como cuando tiene 20 años ni cuando tiene 30 años, sino que hay muchos cambios metabólicos a nivel de estos dos órganos que son los que depuran, excretan los medicamentos. Entonces, si nosotros le sumamos que a lo mejor el paciente nada más toma 2, pero resulta que se toma 6 polivitaminas, hierro, ácido fólico, complejo, y le vamos sumando, pues claro que va a tener polifarmacia, ¿verdad? O pensamos que lo natural, no, pero es que es natural. Y resulta que hay mucha intoxicación. De hecho, a mí me ha tocado ver mucho paciente en hospital con problema hepático, con falla hepática por productos herbolarios. Y es que luego es automedicación, a final de cuentas, también, y muchas veces erróneamente se comete la situación de tomar medicamentos. Al cabo vi en internet que este remedio casero con tal hierbita, con tal tecito, que a mi vecina le sirvió, que esto, que el otro, y se lo toman sin saber realmente si ellos lo necesitan, incluso si tiene o no tiene un efecto con interacción con el medicamento que está tomando. Exacto. Por ejemplo, yo les digo, ¿y qué dosis tomo? Pues nomás dice un chochito. ¿Y cuánto trae el chochito? ¿Quién sabe? ¿Y qué es lo que contiene? ¿Quién sabe? ¿Y qué efectos secundarios tiene? ¿Quién sabe? ¿Con qué interacciona? ¿Quién sabe? O sea, no lo vamos a saber porque ni siquiera las etiquetas lo manejan, ¿verdad? Porque no son productos regulados. Porque no son productos regulados, ¿verdad? Entonces, aquí luego nos encontramos con problemas con los medicamentos, ¿verdad? Sí. Porque a veces llegamos a revisamos las recetas y hay subutilización de medicamentos. Por ejemplo, me toca ver muchos pacientes que tienen 2, 3 fármacos y ninguno está a dosis efectiva. O sea, nomás lo está tomando, pero pues ahí está. Pues ahí está, ejerciendo a lo mejor un efecto secundario o una interacción, pero sin realmente hacer el beneficio, ¿no? Y luego tenemos las reacciones adversas a medicamentos, fíjense. Las reacciones adversas son muy comunes. 40% de los pacientes va a presentar una reacción adversa a medicamento. Y las reacciones adversas
En la mayoría de los casos, no en todas, son prevenibles. Sí. ¿Y prevenibles por qué? Porque si nosotros monitorizáramos, en parte responsabilidad del médico, porque el médico debe hacer una secuencia, cómo va, cómo le cayó el medicamento, ir monitorizando. Pero también el paciente también tiene la obligación de ver cómo le cayó el medicamento, de informar sobre el medicamento. Y también tenemos algo que se llama prescripción inapropiada. Okay. Por ejemplo, no sé, hay pacientes que tienen trastorno depresivo y luego resulta que realmente requieren un antidepresivo y no lo tienen. Pero en cambio, el paciente no tiene, por ejemplo, enfermedad por reflujo o una enfermedad gastrointestinal, pero para eso pero se toma omeprazol. Entonces, así como que lo que sí requiere lo tiene y lo que no quiere no tiene. Y también como médicos creo que cometemos mucho el error, incluso los pacientes también a veces buscan eso, de cubrir algo que se llama cascada de prescripción. Ajá. Por ejemplo, esto es muy común. Yo puedo dar un medicamento y si yo no me sé el efecto secundario del medicamento, el paciente va a ir a consulta conmigo o con otro médico refiriendo esa molestia. Por ejemplo, a mí un medicamento, los AINES, por ejemplo, me pueden dar reflujo. Entonces yo digo, úlcera gástrica. Y ahí le va su omeprazol, en lugar de quitarle el AINE, ¿verdad? Y causa efectos, en este caso, a la salud de manera importante. Por ejemplo, el síndrome de Steven Johnson, doctora. Sí, o sea, sí, que sí. se da precisamente bien común en adultos mayores por toma de ciertos medicamentos y que es algo muy peligroso para su salud y que se llenan de ronchas. O sea, el cuerpo está reaccionando ante algo que no necesita, a pesar de que es un medicamento. O, por ejemplo, me toca ver a mí muchos pacientes que le dan, hay un grupo de medicamentos que se llama calcioantagonistas, que viene amlodipino, nifedipino, que son súper buenos antihipertensivos, ¿verdad? Pero el efecto secundario más común es edema de las piernas, o sea, hinchazón. Y el paciente se hincha y va porque está hinchado y entonces en lugar de decirle, bueno, sabe que este medicamento sí es muy bueno, pero usted le está causando un efecto diclofenaco para desinflamarme. Se lo cambio. Y entonces o le damos un analgésico para que se desinflame o le damos un diurético y al rato ya anda con incontinencia urinaria y sigue hinchado. Entonces hacemos esto de manera muy común. Y entonces, en lugar de tratar lo que realmente le está condicionando y hacer cambio de tratamiento, cambio de dosis, pues llenamos al paciente de medicamentos. Exacto. ¿Verdad? ¿Y ahí entonces qué hay que hacer, doctora? Yo siempre les aconsejo que hagamos una revisión de los medicamentos, ¿verdad? Porque el paciente puede tener esto, requiere cosas que no tiene y los necesita, o ya no requiere medicamentos, ¿verdad? Y algo muy importante que ahorita está como muy en boga actualmente es hacer algo que se llama de prescripción. ¿Qué quiere decir? Ir quitando. Valoramos a los pacientes y decimos, bueno, siempre valorar el riesgo-beneficio de un medicamento, ¿verdad? Porque a lo mejor el riesgo-beneficio a los 30 años, pues era mucho mayor el beneficio que el riesgo, pero a los 90, los 80, los 70, quizás sea mucho mayor el riesgo. Entonces, diciendo, esto sí era apropiado antes, pero ya ahorita no, ir quitando lo que se puede ir quitando, siempre es bastante saludable, ¿verdad? Sobre todo porque la polifarmacia no nada más es reacciones secundarias a medicamentos, no nada más es interacciones farmacológicas, cascada de prescripción, sino que a la larga lleva a otros síndromes geriátricos como el deterioro de la memoria, las caídas, la incontinencia urinaria, la malnutrición. Y un deterioro en general también funcional del cuerpo en general. y de la salud. Ajá. Híjole, doctora, es un tema de verdad bien interesante y muy importante. A lo mejor no solamente el paciente geriátrico, en su caso sí porque es geriatra, pero también incluso como pacientes, como adultos, llevar siempre un control exacto de lo que tomo, por qué lo tomo, y cuando vayamos a nuestra revisión del médico, que nos haga una valoración y saber, quitamos esto, no quitamos esto, eso que te esto es el punto, Cal. ¿Por qué lo tomo? Ayer interrogamos a una paciente y le decía, ¿y por qué toma ese? Y a los hijos, ¿y por qué lo toma? Pues no sabemos. Y desde ahí ya estamos mal. Porque médico porque no informa para qué es y paciente porque no pregunta. Así es. Y precisamente, doctora, si quisiéramos mayor información de este tema, de cualquier otro, ¿dónde te podemos hacer? Yo estoy en Hospital Ángeles, en el consultorio 110, primer piso, teléfono 656-227-1903,
o ahí vienen también los datos de mi WhatsApp, de mi Facebook, de mi correo electrónico. Si me quieren mandar un mensajito, con gusto les ayudo a agendar una cita. Excelente, pues ahí está apareciendo toda la información en pantalla y de verdad no dude, la mejor geriatra de esta frontera, la doctora Silvia Denise Reyes, no se va a arrepentir, lo va a cuidar con mucho cariño y con mucho amor. Besitos para todos allá en casita, bendiciones. Excelente, seguimos aquí en el cafecito de la mañana, pero nos vamos a una pausa y regresamos, no se vayan.